La porción de esta semana es Bejaloteja, que significa cuando haga subir, que va desde Números capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. Vamos a usar la metodología de estudio para profundizar un poquito más en esta porción y nos vamos a enfocar en la esfera del contexto del capítulo. Y ustedes se preguntarán qué es esto del contexto del capítulo. Básicamente es considerar algunas cuestiones de la narración en el capítulo que queremos estudiar, como por ejemplo los temas que se tocan en el capítulo, el significado que le quiere dar o la interpretación que le quiere dar el autor al capítulo. Y no solo eso, sino que también considerar el contexto histórico, cultural, o sea, todos los temas de la metodología, poderlos identificar dentro del capítulo. Y esto nos va a ayudar a entender mucho más el texto bíblico y por eso es importante. Y quisiera que en esta porción nos enfoquemos en el capítulo 9, que hay dos temas que se destacan en este capítulo. Vamos a empezar a usar la metodología de lo que es el contexto del capítulo. Vamos a identificar los temas. Hay dos temas principales. Uno es el segundo Pesaj o el Pesaj Sheni, que va desde el verso 1 al verso 14. Y desde el verso 15 al verso 23 se va a continuar con el relato del viaje de los israelitas por el desierto. Ahora hay algo que llama mucho la atención al analizar el capítulo, porque si consideramos el contexto tiempo, vamos a ver que el capítulo 9 nos dice que los acontecimientos de este capítulo suceden el mes primero del segundo año de la salida de Israel de Egipto. Mientras que el Números, capítulo 1, verso 1, o sea, el libro de Números empieza con la narración de que fue en el segundo mes del segundo año de la salida de Israel de Egipto. Entonces aquí hay algo que llama mucho la atención, que es algo que parece que está fuera de sincronización o no está sincronizado los tiempos y empieza hablando del segundo mes y 9 capítulos después empieza a hablar del primer mes. Entonces, esto nos da una pauta de que aquí el autor del libro, que es Moisés, hace un gran paréntesis en donde nos quiere hacer una aclaración. Los sabios de Israel nos enseñan que cuando esto sucede en la Torá es porque hay algo que tenemos que entender primeramente. La Torá no quiere decir que está escrita cronológicamente de forma literal, sino que, y tampoco quiere decir que son hechos aleatorios narrados en la Torá, sino que todo tiene un propósito y tiene un porqué. Y cuando vemos estas diferencias de tiempos, como por ejemplo que el libro de Números comienza con el segundo mes y 9 capítulos después habla del primer mes, los sabios nos enseñan que hay algo que tenemos que prestar atención. El Eterno lo ha permitido que sea así para que podamos nosotros entender un mensaje o por qué el autor hace un paréntesis en la narración, en este caso, del viaje de Israel por el desierto. Y es algo que tenemos que investigar. Y entonces, ahora ya sabemos el por qué está esta diferencia de tiempo. Ahora queda aprender cuál es el mensaje. Y no solo eso, porque considerando los primeros 14 versículos, hay un acontecimiento que hace que un grupo de personas se acerque a Moisés para presentarles un problema que ellos no iban a poder participar del Pesaj ya que estaban contaminados ritualmente. Y aquí yo quiero invitarte a que nos hagamos una pregunta que quizás nunca nos hicimos, que es ¿quiénes son estas personas? Porque sabemos que está narrando Moisés los acontecimientos y en este punto, narrativamente, se menciona que estas personas vienen a Moisés con un planteo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son? Porque el texto bíblico no nos dice. Hay algo que pude encontrar en este recurso, que es el Humash de ArtScroll, con un comentario que hacen los sabios, que nos enseñan que son 3 grupos de personas que vienen a plantearle esta situación a Moisés. Un grupo de personas son los que cargan los huesos de José, cumpliendo la promesa que lo iban a enterrar en la tierra prometida. Otro grupo es, podríamos decir que serían las personas que retiraron, recuerden que Nadab y Abiú murieron y alguien los tuvo que sacar del tabernáculo,
Y obviamente esas personas estaban contaminadas con lo que se llama contaminación por muerte, por estar en contacto con un cadáver. Entonces ya tenemos dos grupos de personas probablemente que fueron los que le hicieron este planteo a Moisés. Y no solo eso, sino que los sabios nos enseñan que hay un tercer grupo, que eran personas que estaban cumpliendo con el mandamiento de cuando encontraban un cuerpo o una persona muerta en el camino, ellos les daban una digna sepultura. Estamos hablando de una persona desconocida, que no se saben los motivos por el cual murió, y hay un mandamiento en la Torá que dice que a esas personas hay que darle una digna sepultura. Entonces, los sabios nos enseñan que están estos tres grupos de personas, quienes son ahora los que estamos entendiendo, posiblemente, quienes les están haciendo el planteo a Moisés, y esto da forma al tema del Pesach Sheni. Esto es algo bien interesante que sucede en este capítulo. Y no solo eso, porque al finalizar el capítulo 14 está hablando de los prosélitos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los prosélitos? Los prosélitos son los conversos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esos eres tú y soy yo. Somos personas que nos convertimos al Eterno, al Dios de Israel, y ahora por hacer esta conversión somos parte del pueblo, y termina el capítulo 14 diciendo que hay una misma ley para el prosélito y para el natural con respecto al Pesaj. Y ahora me surge una pregunta, porque termina diciendo que tanto el prosélito como el natural van a tener que guardar estos ritos del Pesaj año tras año y guardar todas las leyes de Pesaj. Ahora, quiero dejarte esta pregunta y me gustaría ver tus comentarios. ¿De qué está hablando con los ritos y cuáles son las leyes de Pesaj que menciona Moisés en este momento? Te dejo esta pregunta y me gustaría ver tus comentarios aquí abajo. Te invito a que te suscribas a tesorosdeltemplo.com y que seas parte del discipulado de los del camino. Y no solo eso, sino que también te puedas unir a través de este QR al grupo de metodología de nuestro Moré Rico Cortés para mantenerte informado con respecto a los estudios y eventos de los del camino. Así que ha sido un gusto compartir esta porción con ustedes. Nos vemos en la próxima cápsula. Shalom.